Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde siempre encontrarán los rumores más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo turco, y a veces un poquito más allá. Hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar las redes sociales y que nos tienen a todos con el corazoncito acelerado. Porque sí, amigos míos, la pareja que nos robó el aliento en Love is in the Air, esos dos tortolitos que hicieron suspirar a medio mundo y que luego nos dejaron con el alma en un puño. Están más cerca que nunca. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a analizar las pistas, los indicios y hasta los códigos secretos que nos indican que la llama, o al menos la chispa, podría seguir viva. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que sigamos, les recuerdo que si les gusta estar al día con todos los salseos, los romances y las noticias más frescas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a por ello. El titular ya lo saben, bomba, Kerem y Hande vecinos otra vez. La distancia no los separa. Impactante, ¿verdad? Pues bien, vamos a desmenuzar este titular palabra por palabra, porque aquí nada es casualidad. Primero, vecinos otra vez. Esta es la clave de todo. Durante mucho tiempo después de su ruptura, se habló de la distancia física como uno de los factores que contribuyeron a su separación. Agendas apretadas, proyectos en diferentes lugares. La vida de una estrella es así. Pero, ¿qué pasa cuando esa distancia se reduce drásticamente? ¿Será que el destino está jugando sus cartas, o es simplemente una coincidencia cósmica digna de una comedia romántica? Las redes sociales, esas grandes aliadas de los famosos, han sido el epicentro de este rumor. Fans con ojo de halcón han notado detalles que por separado podrían parecer coincidencias, pero que juntos forman un patrón bastante convincente. Ya saben, esos detectives de Internet que no dejan escapar ni un detalle. Por ejemplo, Hande ha publicado fotos en su Instagram con un fondo que parece sospechosamente similar a una zona residencial exclusiva en Estambul. Y adivinen quién tiene una propiedad en esa misma zona. Exacto. Nuestro querido Kerem. Se rumorea, que ambos adquirieron propiedades en esta zona hace poco tiempo, sin que se supiera la conexión entre ellas. ¿Será una estrategia para estar cerca sin que los paparazzi los asedien constantemente? ¿O una simple casualidad fruto de la búsqueda de un hogar en la misma ciudad? No solo eso, sino que ambos han sido vistos por separado, entrando y saliendo de un conocido café que se encuentra, curiosamente, a escasas cuadras de esa zona residencial. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Este café, llamado El Rincón del Amor, es famoso por sus postres deliciosos y su ambiente romántico. ¿Será que ambos frecuentan el lugar para recordar viejos tiempos, o simplemente porque el café es irresistible? Algunos dirán, bueno, es Estambul, una ciudad grande. Seguro que hay más de un café. Y tienen razón, pero la frecuencia con la que han sido vistos en este lugar específico, sumado a las fotos con fondos similares, nos hace pensar que algo más podría estar pasando. Los empleados del café, aunque discretos, han notado la presencia de ambos y, según fuentes cercanas, han percibido una tensión en el aire, una especie de electricidad que solo se siente entre personas con una historia en común. Otro detalle que no podemos ignorar es el lenguaje corporal. ¿Recuerdan esas entrevistas conjuntas que daban cuando estaban juntos? La química era innegable, se reían, se miraban con complicidad. Bueno, pues aunque ya no tengamos esas entrevistas, aún podemos analizar fotos y vídeos recientes de ambos. Los expertos en lenguaje corporal aseguran que incluso en la distancia, se pueden observar microexpresiones que revelan sentimientos ocultos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. En las últimas apariciones públicas de Kerem, muchos fans han notado una cierta. No sé cómo decirlo. Una luz en los ojos. Una felicidad que no veíamos desde hace tiempo. Algunos incluso se atreven a decir que se le ve más relajado y sonriente. ¿Será que Kerem está secretamente enamorado de nuevo, o simplemente está disfrutando de su éxito profesional? Y lo mismo ocurre con Hande. En sus últimas sesiones de fotos, irradia una energía positiva que no pasó desapercibida para nadie. ¿Será que la cercanía con Kerem está influyendo en su estado de ánimo? No lo sabemos con certeza, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Además, Ande ha empezado a seguir una cuenta de Instagram dedicada a la astrología del amor, lo que ha desatado aún más especulaciones sobre su vida sentimental. Y ahora, vamos al segundo punto del titular: la distancia no los separa. Esta frase es un claro guiño a los rumores que apuntaban a la distancia como causa de su ruptura. Si ahora están viviendo cerca, significa que ese obstáculo, al menos físicamente, ya no existe. Pero recordemos que no todo es blanco o negro, la cercanía física no siempre garantiza la cercanía emocional. Pero, ¿qué hay de los obstáculos emocionales? ¿Han superado sus diferencias? ¿Han aprendido de sus errores? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero lo que sí podemos decir es que a veces el tiempo y la distancia pueden ayudar a sanar heridas y a ver las cosas desde otra perspectiva. La madurez personal juega un papel crucial en la reconciliación, y ambos han demostrado crecer tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Además, no olvidemos el factor fans. La legión de seguidores que aún sueña con verlos juntos es enorme y muy activa en las redes sociales. Constantemente expresan su deseo de que vuelvan a estar juntos, comparten fotos y vídeos de sus momentos más felices y, en definitiva, mantienen viva la llama de la esperanza. Los fans han creado hashtags como #quereman devuelvan por favor y #lofisindeer de nuevo, que se han convertido en tendencia mundial. Esta presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser un factor motivador. Saber que tanta gente los apoya y los quiere ver felices juntos podría ser un incentivo para darle una segunda oportunidad al amor. Sin embargo, también es importante recordar que su felicidad personal debe ser la prioridad, independientemente de las expectativas de los demás. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos una confirmación oficial de que Kerem y Ande están saliendo de nuevo. Pero como buenos chismosos, nos encanta analizar las pistas y dejar volar nuestra imaginación. Y además, ¿qué sería de la vida sin un poco de misterio y romance? Y para ser honestos, la idea de que puedan estar juntos de nuevo nos emociona muchísimo. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Sería un sueño hecho realidad verlos retomar su relación. Imaginen las fotos juntos, las entrevistas llenas de risas y miradas cómplices, y la felicidad que irradiarían. Sería un cuento de hadas moderno. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que ambos sean felices. Si eso significa estar juntos, genial. Y si significa seguir caminos separados, también está bien. Lo que queremos es verlos brillar y alcanzar sus metas, tanto personales como profesionales. Después de todo, la felicidad es la clave del éxito y la realización personal. Recordemos que son personas con sentimientos y emociones como cualquier otro. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que digan los demás. El acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, por lo que es fundamental respetar su espacio y permitirles vivir sus vidas a su manera. Y hablando de decisiones, hay un tema que no podemos evitar mencionar: sus carreras profesionales. Ambos están en un momento muy importante de sus vidas, con proyectos muy interesantes en puerta. La fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad, y es importante que ambos se enfoquen en mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Kerem está triunfando en el extranjero con papeles en producciones internacionales que lo están catapultando a la fama mundial. Su talento y carisma lo han convertido en un actor muy solicitado, y se espera que pronto protagonice grandes producciones de Hollywood. Nuestro Kerem está conquistando el mundo. Ande, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía, con series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes del país. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más queridas por el público, y se espera que pronto se aventure en proyectos internacionales. Nuestra Ande es una reina en Turquía. Esta ambición profesional podría ser otro factor a tener en cuenta en su relación. ¿Están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo y energía para estar juntos, a pesar de sus apretadas agendas? ¿O priorizarán sus carreras por encima de todo? La compatibilidad de agendas y la voluntad de comprometerse son fundamentales para que una relación funcione a largo plazo. De nuevo, estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero lo que sí sabemos es que si hay amor verdadero, todo es posible. El amor puede superar obstáculos, romper barreras y encontrar la manera de florecer, incluso en las circunstancias más difíciles.
El amor es un motor que impulsa a las personas a superar cualquier adversidad. Así que, amigos míos, la pregunta del millón sigue siendo, ¿volverán Kerem y Yandé? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero por ahora nos conformaremos con seguir analizando las pistas, los rumores y las especulaciones, mientras esperamos con ansias un desenlace que esperemos sea feliz. La intriga nos mantiene enganchados. Y mientras tanto les invito a que compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Yandé volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leer sus opiniones y teorías. En resumen, en este vídeo hemos analizado el rumor de que Kerem Bürsin y Yandé Erçel podrían ser vecinos otra vez, lo que ha desatado la esperanza de una reconciliación entre los fans. Hemos visto las pistas en redes sociales, el lenguaje corporal de ambos y la presión de los fans. También hemos considerado sus carreras profesionales y la posibilidad de que la distancia ya no sea un obstáculo. Hemos explorado todos los ángulos de esta apasionante historia. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos chismorreos con ustedes y saber que tenemos una comunidad tan activa y participativa. Ustedes son mi familia virtual, y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre toda esta situación. ¿Qué les parece? ¿Son team Kerem y Yandé? ¿O creen que deberían buscar la felicidad por separado? Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta mi canal, y me encanta saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.